Hola, amados hermanos, les bendigo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Antes que todo quiero darles gracias a nuestro Padre por permitirme tener este tiempo de compartir con ustedes una palabra. Espero que sea de bendición para su vida, para administración de su casa, con su familia. Desde ya les mando un abrazo, muchas bendiciones y a pesar que no nos podemos ver físicamente, aprovechar el medio y la distancia, poder extenderle este cordial saludo y abrazo. Hoy quiero compartir un tema que está muy presente en este diario vivir y que muchos cristianos, y esto va directo a los cristianos, los creyentes, nos está pasando, nos está como dominando, nos está viviendo en nuestra vida, y es el engaño. Entonces, la palabra de hoy dice: no te dejes engañar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2 y 3, dice lo siguiente: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es muy interesante lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica en ese entonces. Y estas palabras que fueron dichas y escritas hace muchos años, hoy están presentes en nuestro diario vivir. Podemos tomarla como ejemplo para lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia que está trayendo miedo, engaño, entre todo el pueblo, principalmente el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestra forma de pensar. Es muy interesante. Nosotros tenemos un pensamiento, un fundamento que está fundado en la roca, que es el Señor Jesús. Nosotros venimos recibiendo enseñanza, información en cada estudio, en cada comunión que tenemos los domingos. Hay palabra, hay predicación, hay revelación, y todo esto va creando en nuestra vida una forma de pensar. Entonces, esa forma de pensar viene quizás desde tu infancia, desde que viste a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos viniendo a los templos, haciendo comunión, estudiando, escudriñando la palabra, traspasándote esa información, y tú vas creando una forma de pensar desde tu niñez hasta ahora que eres adulto. Es interesante porque cuando yo era un niño, yo veía a mi abuela, que era pastora, y ella siempre transmitía esa información sobre la venida del Señor, sobre el Señor Jesucristo, sobre el arrepentimiento, el Padre, todo lo que nosotros debemos de tener como nuestro diario vivir. Entonces, en los días de ahora que estamos viviendo, el apóstol Pablo dice que no seas movido fácilmente de tu forma de pensar, de tus bases, en lo que tú has sido edificado. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se levantarán muchos falsos profetas para engañar. Entonces, por eso él advierte, y estamos hablando de muchos años atrás, 1000 y tantos años atrás en que esto fue dicho. Porque estamos hablando de que estamos en el año 2020 y después del Señor Jesucristo. Entonces la palabra fue escrita a partir de esos años hacia acá, comienza a contar. Y estamos hablando que el apóstol Pablo, esto puede tener aproximadamente casi unos 2000 años de haberse dicho. Es posible. Pero hoy en el día, en el año 2020 que estamos viviendo, es como una palabra fresca para nuestra vida. No te dejes engañar.
No te dejes mover fácilmente de tu forma de pensar. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús también advierte a los discípulos de que no sean engañados. ¿Y por qué el Señor Jesús dice estas cosas cuando estuvo en la tierra con sus discípulos? Mateo 24. Vamos al capítulo 24 del libro de Mateo. Ok, Mateo 24. Vamos a leer el verso 4 y 8. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. Él no está hablando solamente a la humanidad que no está convertida, sino está hablándole al pueblo cristiano, a su pueblo. Muchos seremos engañados. Entonces, si nos ponemos a buscar respuesta de lo que está sucediendo en las redes sociales, si nos ponemos a creer todo lo que dice la noticia, todo lo que dice los gobiernos, no vamos a tener la verdad completa. Vamos a tener una parte de la verdad. Pero la verdad completa está escrita. ¿Dónde estás buscando tú la verdad? ¿De qué verdad te estás llenando tú? ¿Te estás llenando de noticias? ¿Te estás llenando de videos, de conferencias, de cosas que dicen en las redes sociales? Recién esta pandemia comenzó. A mí me llegó un video que mi mamá me envió desde Panamá, donde salía una niña diciendo que iba a haber una muerte masiva a nivel mundial si la gente salía afuera de su casa X día del mes de mayo. Y yo me acuerdo que no pasó nada, no sucedió nada. Entonces la gente anda creyendo en lo primero que se dice, lo primero que la gente comunica a través de las redes sociales, pero no quiere creer en la palabra de nuestro Padre, que es lo verdadero, y qué es lo que está escrito, y qué es lo que acontecerá. Y dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Pero no es el fin. Es necesario que todas estas cosas sucedan, hermano, pero no es el fin. Entonces no nos preocupemos del día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Eso ya lo hemos visto. Hemos visto cómo ha estado Estados Unidos con Corea. Hemos visto cómo ha estado Rusia con Estados Unidos. Hemos visto aún cómo ha estado Venezuela con Colombia, con el tema de los migrantes. Se ponen guerras en las fronteras, se levantan en contra reinos contra reinos, se levantan en contra presidente contra presidente, pueblos contra pueblos. Esto no es nada nuevo, hermano. Esto no es nuevo, esto está escrito aquí en la palabra. Si tú leyeras la palabra, si tú meditaras en la palabra, te darías cuenta que aquí todo está escrito y que tendrías que estar preparado para que estas cosas acontezcan. Entonces dice el verso 8, el verso 7, y habrá peste y hambre. Estamos en medio de una peste y ya se ve hambre en algunos países. ¿Por qué? Falta de abastecimiento, por el temor, por el engaño que hay. Y terremotos en diferentes lugares. Entonces, hermanos, miren, no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado salieron muchos profetas profetizando que vendrían desastres, que vendrían grandes terremotos, que vendrían tsunamis, que vendrían. Y nadie profetizó esta pandemia. ¿Serán verdaderos? ¿Serán ciertos esos profetas? ¿Serán verdaderos profetas? A mí la palabra me enseña que en estos tiempos no habrían profetas, sino don de profecía. Son dos cosas diferentes, no se dejen engañar, hermano. Cualquiera que se levante en el nombre del Señor Jesús no es un profeta. Cualquiera que haga un video en el nombre del Señor Jesús no está hablando en el nombre del Padre. Toda profecía
que se diga tiene que ser respaldada a través de la Escritura. Y si es del Padre, se cumplirá tal cual como la profecía es profetizada. Pero no hay profeta. Los profetas fueron hasta Malaquía. Ahí estuvieron los profetas. Y Dios Padre envió a su Hijo para salvación y vida eterna y para que creamos en Él. Y que todo el que crea en Él será salvo. Pero en el libro de los Salmos también habla y dice que maldito el hombre que crea en el hombre. Nosotros no podemos creer en el hombre. Nosotros necesitamos creer en la palabra y en nuestro Padre. Necesitamos creer en el Espíritu Santo. Necesitamos creer en el Señor Jesús. Entonces, el libro de Mateo, en el verso 11 al 13, también nos habla y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos profetas. Ahí el Señor Jesús lo está diciendo. Muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Eso hay que preocuparse, hermanos. ¿Sabe qué? Porque ahora que no hay comunión, puede que se enfríe su amor. Puede que se enfríe su amor por la palabra. Puede que se enfríe su amor por la comunión. Puede que se enfríe su amor por el ayuno y la oración. Y la comodidad de su hogar lo absorba. Y usted piense: no necesito congregarme, no necesito hacer comunión para poder estar con el Padre. Pero la misma palabra dice: no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué hace esas advertencias? Porque puede que en un momento esta pandemia, por tener la cuarentena, por tenernos encerrados, haga que en la comodidad de nuestra casa nosotros pensemos que no necesitamos hacer comunión para estar con el Padre. Pero depende de ti la comunión para estar con el Padre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mira qué maravilloso. Hay que perseverar, hermano. Hay que seguir hacia adelante. No dejes que las noticias, no dejes que las redes sociales, no dejes que el engaño que se mueve a través de los medios controle tu vida. Deja que la palabra de nuestro Padre sea la que gobierne y dirige tu vida. Y yo quiero terminar con el verso 42 y 44 del mismo capítulo 24. Y dice, el verso 42 y 44: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, nadie sabe la hora, nadie sabe el día, ni aun a los ángeles le fue dado esta información. Esto solo lo sabe el Padre. Y a mí la palabra me enseña que el Padre es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. No solamente está hablando de las personas que no están convertidas, que no han confesado al Señor Jesús como su Salvador, sino habla también a su pueblo. Él es paciente con nosotros para que nos arrepintamos de repente de la mala forma que hemos tenido de vivir, de manejar esta pandemia, de que el miedo se ha apoderado de nosotros, de que el engaño de los noticieros, el engaño de las redes sociales ha sido más eficaz que la palabra. Hemos sido dominados nosotros por el miedo y más no por el temor a nuestro Padre. No os dejéis engañar, no os dejéis mover fácilmente de tu forma de pensar. Recuerda, hermano, la palabra de nuestro Padre es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Y cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que quiero dejarte con esta reflexión para que sepas dónde está infundido tu cimiento, dónde están
tus ideas, para que no seas movido fácilmente de tu forma de pensar y que vuelvas nuevamente a la Escritura. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, aquí en la palabra de nuestro Padre puedes encontrar todas las respuestas a tus necesidades. Te bendigo y espero que haya sido de gran bendición estas palabras que el Padre ha puesto en mí para compartirle. En el nombre del Señor Jesús. Amén.